Muchísimas gracias, José Antonio. Querida Carmen, amigas y amigos, buenos días. A mí me gustaría comenzar por donde terminaba José Antonio, agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista, a su portavoz, pero especialmente a la Comisión de Igualdad, a su presidenta Carmen Calvo y a su portavoz Carmen Montón, la organización de estas jornadas parlamentarias para que realicemos esa necesaria reflexión acerca del papel de los medios de comunicación en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Y lo vamos a hacer además contando con 5 profesionales de los medios de comunicación de primer nivel. En las últimas décadas es cierto que la mayor parte de la opinión pública ha variado considerablemente tanto su conocimiento como su opinión y sobre todo su umbral de tolerancia con respecto a la violencia de género. Y este éxito, sin duda, es un trabajo de todos y de todas, es un éxito compartido. Todas porque fueron las asociaciones de mujeres las que visibilizaron el problema, las primeras que lo detectaron, que lo denunciaron y que se pusieron a trabajar sobre él, y siguiendo su estela, tanto los poderes públicos como el resto de la sociedad, especialmente los medios de comunicación, que han realizado un trabajo intenso al respecto. Los medios de comunicación son los que deciden la relevancia de cada información, de los distintos temas, son los que sitúan el interés de la opinión pública y suscitan el debate social sobre asuntos que de otro modo podrían pasar totalmente desapercibidos. En definitiva, transmiten valores y organizan nuestro modo de entender la realidad. Los profesionales y las profesionales del periodismo no son meros notarios de lo que pasa, de lo que ocurre, sino que además clasifican los hechos, les dan mayor o menor relevancia y los enfocan desde determinadas perspectivas. Por ello, creo que es justo reconocer la importante contribución que han realizado los medios de comunicación para sacar a la esfera de lo público un problema que hasta hacía apenas 10 años estaba en el ámbito de lo privado. También gracias a ellos hemos logrado incrementar la sensibilidad social, que es una de las principales herramientas con las que contamos para combatir esta lacra social. Pero aunque podamos tener cierta satisfacción con lo que hemos alcanzado, con lo que hemos avanzado, sobre todo si tenemos en cuenta que la primera campaña contra los malos tratos se realizó en el año 1984, o que, por ejemplo, la violencia física habitual en pareja se considera delito desde 1989, creo que aún es insuficiente. Las cifras actuales sobre violencia de género que padecen las mujeres tienen que motivarnos para seguir trabajando con más intensidad aún, si cabe. Si no se nos olvida ni en un solo momento que cada día 400 mujeres denuncian ser víctimas de malos tratos, si no se nos olvida que una sola víctima asesinada por violencia de género representa un fracaso de toda la sociedad, o que la violencia contra las mujeres no es una cuestión solo de personas mayores o de matrimonios que llevan 20 años de convivencia, sino que también sucede en las parejas jóvenes, también sucede en los noviazgos entre adolescentes. Hemos podido constatar los datos recientemente de las mujeres jóvenes que sufren este tipo de violencia. Sabemos que el 40% de las medidas de protección que tienen las mujeres víctimas de este tipo de violencia corresponden a mujeres menores de 30 años. En total estamos hablando de 43.939 jóvenes que tienen medidas de protección, o que el 30% de las usuarias del 016 son menores de 30 años. Son datos escalofriantes que nos tienen que hacer continuar avanzando en la lucha contra esta lacra social. Como digo, si no se nos olvida todo esto, entonces tenemos que sentirnos aludidos tanto los poderes públicos como toda la sociedad, como los medios de comunicación, sus responsables y la profesión periodística en general. Por ello, hay que seguir sumando esfuerzos para continuar avanzando en la lucha contra la violencia de género. Recordaréis cómo en el año 1997 el caso de Ana Orantes, asesinada a manos de su marido tras denunciar malos tratos en un programa de televisión, sacó a la luz pública esta realidad, que hasta entonces solo aparecía de forma esporádica, de forma excepcional en los medios y siempre a través del suceso. Era una realidad que estaba enquistada en el ámbito de lo privado. El testimonio de Ana Orantes, una mujer serena y con plena conciencia de lo sufrido durante 40 años, es verdad que conmocionó a todo el país. Su valentía para salir de este infierno personal y además ser consciente de que su experiencia podía contribuir a ayudar a otras mujeres que estaban en la misma situación que ella, impresionó a la profesión periodística tras conocer su posterior asesinato de una manera tan cruel.
Este tremendo hecho consiguió que buena parte de la sociedad cobrara plena conciencia de la amplitud y de la gravedad de un problema extendido y, sin embargo, oculto, mantenido en secreto por las propias víctimas y por una sociedad cómplice con los agresores. Desde ese momento se multiplica la difusión de noticias sobre malos tratos y cuando en marzo del año 2001 el Centro de Investigaciones Sociológicas publica un informe sobre el calado de esas informaciones, el 92% de las personas encuestadas afirmaron haber visto, oído o leído noticias referidas a los malos tratos a mujeres en los 6 meses precedentes. En esta primera etapa, como demuestran todos los estudios realizados con posterioridad, los formatos y programas populares ayudaron a conocer y a reconocer esta realidad y también a crear una conciencia crítica colectiva frente al maltrato, a pesar de que el tratamiento informativo de esa época era todavía muy cuestionable, casi siempre se recurría al sensacionalismo. Afortunadamente, titulares como crimen pasional o la mató por celos ya pasaron a la historia. Pero es verdad que aún hay que seguir mejorando el tratamiento de este tipo de información y ello requiere de una preparación especializada que huya del espectáculo y del morbo que en ocasiones salpica la cobertura de estas informaciones para tratar de suscitar el interés del espectador. Además, la urgencia informativa deriva a veces en la imposibilidad de reflexionar sobre la información.